En el nombre de Jesús, seas bienvenido. Tú en tu casa, en tu hogar, cada familia reunida hoy domingo. Hoy es un día especial, porque así como Jacob consultó a Dios antes de emprender su viaje a Egipto, el cristiano y el creyente de hoy tiene un llamado a buscar la presencia de Dios y la dirección divina a través de la oración, a través del ayuno. ¿Y esto para qué? Para tomar buenas decisiones. Decisiones importantes que pueden cambiar el transcurso de nuestras vidas. Aunque muchas veces el camino de Dios señala que puede ser incierto, difícil, a veces no entendible a los ojos humanos, la obediencia e incluso actuar sin entenderlo todo es un acto de confianza en el Creador que nos permite descargar y descansar en la fidelidad de nuestro Padre, sabiendo que Dios no es hombre para mentir, que Dios Padre cumple sus promesas. Y ese es el proceso de fe que el creyente debe madurar, pues depender de Dios en cada paso fortalece nuestra vida espiritual. La obediencia no solo trae bendición personal, sino que impacta positivamente a la familia y a todos nuestros seres queridos. Tal como Jacob tomó esa decisión, benefició a toda su descendencia. Hoy Dios te va a decir: Padre Celestial, dile: Señor, señálame el camino, y así yo esté o estemos en lugares difíciles, en marginación, en problemas, siempre Dios se acuerda de su pueblo, o sea, tu familia. Dios se acuerda de ustedes, invitándonos a los creyentes a ver un propósito en nuestra vida. Dile: Señor, hoy te voy a adorar para encontrar el propósito, para que te acuerdes de mí. Y dile: Espíritu Santo, quiero que vengas, quiero que me llenes de tu poder. Adórale, que Dios te ama. Tomar tu Biblia, la Reina Valera 1960. En el nombre de Jesús. Y así como Jacob consultó a Dios antes de emprender ese viaje a Egipto, Dios te está diciendo: hijo mío, hija mía, estás llamada y llamado a buscar la dirección de Dios. Y si es que el camino está muy difícil y muy duro, entonces, sí, la obediencia hace que el camino sea restaurado. Entonces aquí Dios nos invita, en el nombre de Jesús, a abrir las puertas. La obediencia trae bendición. Entonces vas a tomar la Reina Valera 1960 y vamos a ir a Génesis 26. En el nombre de Jesús. Entonces, así como Jacob nos habla en la palabra, procedemos a leerla. Dice Génesis 46: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque yo allí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, y los carros del faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. Señor, se entrega un diezmo hoy para que los hombres sepan caminar en casa, que sepan actuar en el nombre de Jesús. Y dice 45
de los hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén, el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Esrón y Carmi, los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea, los hijos de Leví, Gersón, Coat, Merari, los hijos de Judá, Onán, Selah, Fares y Sara. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tola, Fuga, Job y Sirnón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón, Jahel. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Parán Aram. Y además su hija Dina, 33 las personas todas con sus hijos e hijas. Y los hijos de Gad, Sifión, Javí, Esbón, Suni, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Ima, Isua, Isui, Beria y Sara, la hermana de ellos. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a la hija de Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín, y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que le dio a luz a Asenat, la hija potifera del sacerdote On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eri, Ros, Jupín, Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron de Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husim, los hijos de Neftalí, Haser, Guni, Geser, Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel su hija, y que dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomas, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas fueron 76. Y los hijos de José, que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives, José. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y yo haré saber al faraón y le diré que mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llamare y dijere: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros nuestros padres, a fin de que moriréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación ser pastor de ovejas. Entonces veníamos de ver la historia de José, un José que fue vendido por sus hermanos, un José que fue llevado como esclavo, un José que fue usado por el primero al mando del faraón, por lo vimos a Potifar, como lo envió a la cárcel a José injustamente. Y vimos a José que gracias a los sueños y a las visiones que Dios le permite tener, traduce los sueños del faraón: 7 años de mucha abundancia y 7 años de mucha hambruna. Y en este tiempo ya están en hambruna, y es cuando el pueblo de Israel necesita comer porque se están muriendo de hambre, que recibe el llamado y llegan a Egipto, y en Egipto José los recibe. Entonces José les pone unas pruebas, hablamos de 7 códices, y esos 7 códices son pruebas para hacer que el creyente madure, para que reciba la bendición, porque la bendición no se obtiene si no se está preparado, maduro espiritualmente. Entonces José
prepara y los va preparando para que suelten las cosas de la carne, que haya liberación en sus hermanos, para luego terminar Jacob y su familia por fin viviendo en Egipto. Entonces Jacob es igual a Israel. Y vamos, usted hoy va a concentrarse, usted se va a tomar un tiempo, va a escuchar la palabra, porque esta palabra va más allá y tiene 3 instancias: el pasado o tiempo de Jacob, el tiempo del Señor Jesucristo, nuestro tiempo, o sea, hoy, 22 de junio del 2025, y en los próximos años que corresponden a los tiempos de tribulación. Vamos a manejar 4 tiempos y usted va a estar muy concentrada, muy concentrado, no se vaya a perder, analice y escuche y entienda, porque Dios le va a entregar un mensaje. Hoy usted va a entender su posición, 22 de junio, ¿dónde está usted parado? Lo va a entender hoy. Y sus pies firmes en la Biblia, ¿en qué tiempo? O sea, usted se va a ubicar hoy en la Biblia y va a saber en qué día exacto está. Entonces dice: Jacob y su familia de Egipto. Salió Israel con todo lo que tenía. Como les digo, Israel es Jacob, porque es la promesa de Dios. Y como Jacob es Abraham, Isaac y Jacob, padre de Abraham, la promesa, entonces Jehová escogió un pueblo, que es Jacob, que es Israel. Y ese pueblo requiere estar en bendición, próspero. Dice que Jacob enfrentaba una decisión muy difícil porque se estaba muriendo de hambre y tenía que dejar su tierra prometida, Canaán, para ir ahora a Egipto, que un lugar desconocido para él y en cierto sentido ajeno a las promesas originales que su padre le había dicho, porque a Abraham no le había ido muy bien en Egipto. Vimos que casi sale muerto alguna vez. Entonces Jacob dice, y la palabra de Dios es 46, y vino a Berseba. Berseba es un lugar. Así como Jacob responde al llamado de Dios con fe, no con temor, en la vida cristiana también implica responder a los llamados de Dios, que pueden parecer extraños y no, o contrarios a lo que uno espera, porque nuestra altura no es la misma del Señor Jesucristo de Dios. No podemos ver como ellos ven, y ahí es donde nosotros debemos mantenernos con fe. Y ahí es la clave, es confiar en la dirección y el acompañamiento, o sea, que Dios te va a tomar de la mano de Dios en cada paso que vas a dar. Así como David le dijo: cada paso que le doy, tú, Jehová, lo das conmigo. Y esa es la importancia que Dios te dice hoy como creyente, de buscar a Dios y decirle: da un paso conmigo antes de yo tomar la decisión X, o cualquier decisión que tengas, viajar, moverte, cambiar un trabajo, hacer un negocio. Cualquier decisión debes confiarla en la palabra a Dios. Y antes de partir, Jacob se detiene en Berseba. Él dice: y vino a Berseba. Él para ahí. ¿Y qué hace? Ofrecer sacrificios a Dios. Y es lo mismo que hizo Abraham. Siempre que Abraham se movía de un lugar a otro, levantaba altar. Y esto muestra que nosotros los creyentes debemos tener prioridad en levantar un altar en nuestro hogar, y que cuando consultamos y honramos a Dios antes de tomar las decisiones trascendentales de nuestras vidas, Dios nos apoya. Entonces aquí subraya en tu vida que la importancia de tomar una decisión se basa en la adoración y la oración, y en esperar que Él te hable en sueños, a través de otros, a través de revelación o sonidos indecibles del Espíritu Santo. Aquí está la clave. Cada paso, levantar altar a Dios en tu hogar y esperar que Él te va a hablar. Y dice Génesis 46: y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, el abuelo, el padre. Eso nos conlleva a mantener un pacto, y aquí hablamos del pacto abrahámico. Y Jacob se sostiene en el pacto abrahámico en el mismo proceso y levanta el altar. Y Dios te dice: donde vayas, levanta una iglesia, levanta un altar y agradece a Jehová haciendo sacrificios. Verás cómo tu vida va a prosperar.
Y Dios actual hoy en el tiempo del Dios de Julio te dice que levantes altar, hables de Dios, habla con tu familia, con tus primos, cuñados, tíos, a todo el mundo háblale de que hay un Dios verdadero. Y si quieres en tu casa abre una célula, una reunión, una iglesia en adoración. Y dice Jehová, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Miren cómo le responde a la plegaria. O sea, a Jacob le respondió, ¿por qué a nosotros no nos respondería, no? Y dice que Dios te va a hablar en sueños y en visiones. Este es el tiempo de que tú pongas tu oído atento a la palabra de Dios y tus sueños atentos a Él. Y dijo Jacob, y llamó 2 veces, le dijo, Jacob, Jacob, Israel, Israel. Recuerden que Jacob es Israel. Hoy hace un llamado a Israel. Y a Jacob lo llamó 2 veces. ¿Qué quiere decir? Que llama tu nombre. Di tu nombre. Jehová me llama. Y tú respondes. Y Jacob e Israel respondió, heme aquí. O sea, tú vas a estar deseosa y deseoso de servirle, porque le respondes, heme aquí Dios, estoy para tu propósito. Y dijo Dios, yo soy Dios. O sea, Él se muestra como el gran yo soy. Y le dice a Jacob, a Israel, te dice a ti, el Dios de tu padre. Dios le está diciendo, el propósito se cumplió. O sea, Dios a través de José, usándolo, como José fue obediente, desató la acción. Y ahí es donde te dice el Padre Celestial, desata la acción en tu hogar, en tu vida, en lo que vas a hacer, en tu empresa. Actívate, te dice 2 veces, Juan, actívate, toma el control. Y te dice, no temas descender al mundo, no temas descender a Egipto. Y ahora le dice a Israel, no tema descender y pararse, porque se está realizando un cambio en los gobiernos, en el mundo, en el reino de Israel. Y Jacob en el pasado sabía que podía confiar porque Dios está con él. José es el gobernador de Egipto y Dios se lo confirma en los sueños y le dice, confía, ya he hecho la gracia, ve al mundo. Dios te está diciendo hoy, si quieres irte a evangelizar, ve al mundo a evangelizar, porque voy a estar contigo. Se ha hecho gracia y misericordia para contigo, para con Israel, para que no mueran en sequía, y que esto sea la redención en el exilio, porque sabemos que aquí estaban en prueba las tribus, y porque estaban en prueba estaban muriendo de hambre. Pero Dios se acordó de Israel, Dios se acordó de Jacob, y Dios se acuerda en la actualidad de nosotros, para aquellos que sufren, que no tienen finanzas, que faltan cosas, un techo. Dios te dice, estoy aquí, pero falta que te actives, que salgas del exilio. Y Génesis 46 dice, porque yo allí haré de ti una gran nación. Dios ha hablado y le dijo a Jacob, la nación de Israel es el pueblo escogido de Dios. Y nosotros, Colombia, Latinoamérica, los continentes, tienen que respetar la decisión de Jehová. Israel es un pueblo escogido. Y como fue escogido, ha sido atacado. Ha sido atacado desde un principio. Pasaron invasiones, fueron esclavos, pasaron el holocausto nazi, donde Hitler los cocinaba en hornos gigantes. Y ahora en este mismo momento Israel está siendo atacado y bombardeado con misiles desde Irán, desde Persia. Y esto refleja que un odio antiguo, un odio nazi, un odio antiguo, de antiguas deidades, de ángeles caídos que no quieren que el fruto de Dios y el propósito se dé. Porque estos ángeles quieren exterminar a Israel de la faz de la tierra, pero Jehová no lo va a permitir. Y todo esto nos invita a que revisemos las escrituras y revisemos nuestro tiempo actual, porque las escrituras están reflejando el estado espiritual de la primera fase, cuando el Señor Jesucristo rompa el 7º sello.
y suene la primera trompeta de la semana de David. Y esa ruptura del séptimo sello se revela en Ezequiel 37 y 38, cuando indica que Gog y Magog, cuando Rusia e Irán ataquen a Israel, en la primera fase. Porque recuerden, hay dos, lo estudiamos en Apocalipsis. La primera, Gog y Magog, antes del rapto, y la segunda, después del reino milenial, antes del juicio del trono blanco. Será suelto, y nuevamente Gog y Magog, 1000 años después. Entonces, la pregunta en nuestro tiempo es: ¿estamos siendo testigos? Tú estás siendo testigo en las noticias de movimientos geopolíticos, viendo cómo las profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos. Y todo esto, y todas estas verdades van más allá de las ideologías, de las religiones, de las fronteras, de las invasiones, de los límites. Es como si algo en las tinieblas estuviera cosiendo y desplegándose delante de nosotros. Pero ahí es donde Dios, Espíritu Santo, te dice: ¿qué tanto estás tú para discernir? ¿Cómo está tu espíritu para discernir? Y ahí es donde el Espíritu te dice que debemos amar a Israel, que debemos respetarla desde su fundación en 1948. Después de ese holocausto nazi, ellos sufrieron, y hoy Israel, en su protección, decide bombardear plantas de enriquecimiento de uranio en Irán. ¿Para qué? Para protegerse. ¿Ante qué? Ante un posible evento nuclear. Y antes de que existieran tratados nucleares, debates en la ONU, ya se estaba librando la batalla espiritual en los salones, en el reino espiritual, en el segundo cielo, donde los arcángeles se enfrentan contra principados y huestes de maldad. Y actualmente sucede. En la antigüedad pasaba igual. Lo vemos en el libro de Esther, cuando Hamán, en una posesión de una entidad tan antigua de maldad y malévola, Hamán afirmaba castigar a Mardoqueo como representante del pueblo de Israel y exterminar a Israel. Y en su posición, Hamán, en posesión demoníaca de esto, del espíritu del antiguo Persia, decidió a través del anillo del rey Asuero dar la orden de exterminio, la misma orden de exterminio que dio Hitler con los hornos en el holocausto. Todo esto nos muestra que la existencia de Israel representa una amenaza real para las tinieblas. Y si Dios eligió a Jacob y permitió que se reconciliaran, no fue porque fueran fuertes, porque ellos eran débiles, sino porque quería mostrar la gloria de Dios a través de Israel. Y asimismo, como vimos paralelamente, nuestro Padre Celestial entregó a su único Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, de la tribu de Judá, para la redención de todo el mundo por sus pecados. ¿Y de dónde vino? De Judá. Y así como Esther y ayunó, intercedió, hay que interceder por Israel para que haya misericordias, para que la guerra termine, porque la guerra no deja nada bueno. Por todos nosotros, por el mismo mundo. Y sabemos claramente que el mal tarde o temprano se destruye a sí mismo, así como Hamán murió colgado en la horca que habían preparado para Mardoqueo. Hitler también terminó de igual forma, se suicidó. O sea que lo que fue diseñado en las tinieblas para aplastar al pueblo de Dios se convierte en un escenario profético de liberación. Así los ángeles caídos que operen y operan desde la antigüedad a través de los imperios, los líderes, los nombres de estos ángeles caídos se van, son atados por arcángeles, ángeles, querubines y serafines. Y aunque los nombres hayan cambiado en el tiempo, el odio no ha cambiado, se mantiene. Pero mira cómo esta historia de Esther nos demuestra que siempre la victoria está en el bien, en el pueblo judío, que así sean perseguidos, salen victoriosos.
Miren, y le dice Génesis 46:4, Dios a Israel le dice: yo descenderé contigo a Egipto. Se lo confirma. O sea, nuestro Creador le dice a Jacob, Israel, que su obediencia da a que Dios Padre camine con él hasta Egipto. ¿Y qué sucede? Que Dios usa a terceros, a personas, para que ayuden al creyente, para que ayuden a Israel. Imperios grandes ayudan a Israel. Así como en la antigüedad usó a Ciro en Isaías 45:4, porque le dice: por amor a mi siervo Jacob y a Israel mi escogido, te llamé por su nombre, aunque no me conocías. O sea, él llamó a Ciro, llama a un imperio, llama a un gobierno. ¿A qué? A proteger a Israel. Esto significa que Dios puede usar a cualquiera para protegerte, para tu labor, para la misión que tengas, para ir a evangelizar. Dios siempre va a ver tu propósito y te va a proteger. Él protege sus escogidos y puede llegar a mover un imperio entero para ayudarte. Y lo más interesante es que ese imperio que se mueve ni siquiera entiende por qué está haciendo eso. No tiene discernimiento, solo hace caso a la obra de Dios. Y eso fue lo que pasó con Ciro. Ciro, rey de Persia, permitió el final y el fin del cautiverio de Babilonia de los judíos. Y así Ciro también ordenó la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces vemos cómo Dios nos puede ayudar en la obra en cualquier momento. Y Dios le dice nuevamente en Génesis 46: y yo también te haré volver. ¿Qué significa? Que en el tiempo, así como Persia, Irán, endureció su corazón contra Jacob, contra Israel, en batallas y guerras que sucedieron, ahora hoy mismo se están moldeando en este tiempo. Porque el espíritu y la guerra espiritual no habla a través de misiles ni de ejércitos. La guerra espiritual que se está definiendo hoy se habla a través del ayuno y la oración, y la guerra de los principados contra los gobiernos celestiales. Esa es una guerra que no estamos viendo, pero que se está desarrollando en este momento. Son esferas invisibles a los ojos humanos de la guerra espiritual librada en lo alto. ¿Y quién lo confirma? La palabra. En Daniel 10 dice: este hombre fue exiliado, Daniel, un hombre de oración que movía las estructuras de los reinos gracias al ayuno y a la presencia de Dios. Ahí es donde te dice: tú puedes ser un Daniel, tú puedes ser una intercesora o un intercesor que mueva los hilos celestiales. Y Daniel, en un ayuno de 21 días, batallaba y no había respuesta. O sea, a diferencia de Jacob, que a Jacob le respondió de una vez, a Daniel no le respondió en los 21 días. Y Daniel no sabía: oye, pero si siempre me ha contestado Dios, ¿por qué ahora no recibo respuesta? Al final del día 21 descendió en un relámpago un ángel y le dijo a Daniel: oye, Daniel, no pude llegar sino hasta ahora, porque el ángel de Persia, Asnidacana, y Aribán, el mal supremo de Persia, me resistió 21 días. 3 semanas de guerra tuvimos en el segundo cielo. Eso dice la palabra. Y hoy la Biblia nos muestra que las naciones no son solo estructuras políticas, son territorios de guerra espiritual. Como Daniel intercede, Dios nos está indicando que debemos interceder por nuestra nación, para que apoyemos en las batallas espirituales de los cielos que se están dando en los tribunales actualmente. Porque estos no son discursos, ni alianzas, ni actos, ni discursos públicos. Esto es una guerra espiritual que se libra en los cielos, detrás de los tronos de los tronos. Y el ángel aquí a Daniel le dice: oye, Daniel, para poder responder tu oración de 21 días, no pude, tuve que llamar al arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel respondió a mi llamado y enfrentó al ángel caído de Sanaj. Y después de vencerlo, estoy aquí, porque tú eres un justo, Daniel. Y ahora se ha movido el reino espiritual. ¿Cómo un hombre como Daniel movió el reino? Y si él lo hizo,
nosotros podemos mover el reino. Lo que se libra hoy en día está en las Escrituras. No es una lucha por territorios ni líneas en un mapa. Es una guerra por el pacto de Abraham, Isaac y de Jacob, y del reencuentro de José con su familia hoy. Se refiere a la promesa eterna sellada por Dios en su pacto abrahámico. Guerra por los reinos, guerra por la tierra. Y Satanás conoce el significado de Israel y sabe que mientras Israel prospere, las profecías se van a activar más rápido. Así que Satanás se mueve a través de los gobiernos, las filosofías, la entretención y regímenes enteros para frenar a Israel. Y hoy Dios nos invita a ver más allá de lo invisible, a percibir lo que está sucediendo y a mantenernos en intercesión firmes en el ayuno y oración, para que las oraciones como las de Daniel rompan la resistencia del cielo y el olor fragante del holocausto de la oración llegue al tercer cielo, y esa potencia rompa las potestades demoníacas, principados y príncipes de maldad que están en el segundo cielo. Y mire lo hermoso de Jehová que dice: y te haré volver con Moisés 400 años después a Canaán. O sea que Dios cumple las promesas y lleva una prueba, una ruta, y te devuelve. Y le dice: y tranquilo Jacob, porque la mano de José va a cerrar tus ojos. O sea, vas a morir en paz. Ya no vas a tener ese dolor de tu hijo de toda tu vida, que te engañaron. Y se levantó Jacob ya con fuerza, creyendo de Berseba. Berseba está localizada al sur de Israel, en el desierto de Negev, más o menos a unos 108 kilómetros al sur del actual Tel Aviv. Y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, a sus niños y a sus mujeres, y en los carros del faraón que había enviado para llevarlo. Miren cómo Dios usa como a Ciro, ahora usó al faraón para que llevara carros de oro bordeados, lo más fino, a recoger al padre de José y a todas sus tribus. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto Jacob, toda su descendencia consigo. O sea, Jacob no solamente obedeció, Jacob asumió el liderazgo de un Israel que vive. Y hoy Dios dice al pueblo de Israel que se congregue en Cristo Jesús, que se arrepienta de lo que hace en contra del Señor Jesucristo y que reconozca al Mesías, al verdadero Mesías, que lo tuvieron allí y fue menospreciado y lo crucificaron. Les dice: fariseos, crean y conviértanse a Cristo, por su sangre serán redimidos. Dice el Señor y ha hablado, porque a veces sus hijos, como un hijo en una familia, a veces es desobediente, pero Dios no quiere que entre en prueba, y el Padre no quiere que el Hijo esté en prueba. Por eso le dice a Israel: arrepiéntete y conoce al Señor Jesucristo, respétalo y ámalo, conviértete, vuélvete al Mesías, sea mesiánico, judío convertido. Te está diciendo: judío, conviértete. Judío no solamente es la Torá, hay más allá. Conviértete en el amor del Evangelio, ve al Nuevo Testamento. Esto es importante, porque Dios habla a todos por igual y llega al corazón por igual, y les dice: pueblo de Israel, conviértase, tengan misericordia, porque estos tiempos son tiempos de prueba para su conversión. Dice: Ajática de Aracay. Dice: Jesucristo murió por ustedes y no le conocieron, conozcanle que aún pueden, en el nombre de Jesús. Y los hijos de Israel consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a tu descendencia trajo consigo a Egipto Jacob. Y la obediencia y sujeción de su pueblo trae protección. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto: Jacob y sus hijos. Por ejemplo, Rubén era el primogénito, el mayor.
y él perdió relevancia debido a los hechos con José. Y los hijos de Rubén fueron Hanok, Falú, Esrón y Carmi. Ellos se ubicaron al sur de Jordania. Y los hijos de Simeón, el que fue fuerte, el que acabó con una ciudad completa a punta de espada, de Judá. Este hombre tuvo a Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Sobal y Saúl, hijo de la Cananea. Ellos se ubicaron al sur de Negev, en el enclave dentro de Judá, al suroeste de Israel. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares, Arán. Mas y Onán murieron en la tierra de Canaán. ¿Qué quiere decir? Que no toda la familia de Jacob, no toda su sangre quiso obedecer. Hubieron dos que no. Por eso ellos murieron en Canaán. Y los hijos de Fares fueron Esrón y Hamul. Ellos habitaron en Cisjordania, más al sur de Israel. Y los hijos de Isaacar fueron Tola, Fua, Jod, Sirrón. Estos se ubicaron al norte de Israel, en el valle de Jezreel. Y los hijos de Zabulón fueron Sered, Elón y Hazel. Ellos se ubicaron al norte, en Nazaret, en Galilea central, la zona de nuestro Señor Jesucristo. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz Jacob en Paran-Aram, y además su hija Dina, de 33 personas, todas hijos e hijas. Los hijos de Gad fueron Sifión, Jaquí, Esbón, Zulí, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser fueron Imna, y Suba, y Subi, Bería y Sara, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Jaber y Manquiel. Ellos se ubicaron en la costa norte de Israel. Vemos cómo poblaron en una forma organizada, como en municipios de Israel, todas las tribus. Estos fueron los hijos de Zilpa, la que Labán dio a su hijo Lea, y dio a luz estos a Jacob, por todas 16 personas. Ellos se ubicaron en la costa noroeste de Israel. Y ahora los hijos de Raquel, mujer de Jacob, a la mujer que Jacob amó y amaba, que fueron José, que ahora era gobernante de Egipto, y Benjamín. Ellos se ubicaron en Jerusalén y alrededores, entre Judá y Efraín. ¿Por qué se ubicaron ahí? Porque era un centro de gestión y control. Era importante esa parte. Jerusalén vemos que tiene una gran importancia bíblica en las relaciones de las religiones. Y nacieron a José en la tierra de Egipto, Manasés y Efraín, los que les dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Serán, Namán, Ejir, Ros, Upín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob, por todas 14 personas. Los hijos de Dan, Husim, oeste de Benjamín, y luego norte, frontera con el norte de Israel, se ubicó la tribu de Dan. Los hijos de Neftalí fueron Jasreel, Jumí, Jezer y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio a Labán a Raquel su hija, y dio a luz estos a Jacob, por todas 7 personas. Ellos se ubicaron en la Alta Galilea, al norte de Israel. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 76. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. O sea que vemos los números en la palabra, como el 7, el 14, el 16, 40 y el 70. 14 generaciones antes, 40 generaciones antes y después para el Señor Jesucristo. Con todas estas 70 personas que entraron a Egipto, se reproducieron en 400 años a 600,000 judíos. Y vino luego, cuando Jehová les dice que haré volver a Canaán, es cuando envía a Moisés para que vaya por el pueblo, los libere de la esclavitud del faraón nuevamente, y vienen las plagas para que el pueblo sea liberado, y viene Moisés, abre el mar para que cruce el pueblo. Vemos cómo se cumple la palabra en 400 años, 2000 años antes, 5000 años antes. Y lo hemos visto durante todo el recorrido que hemos hecho en Génesis, cómo Dios ha cumplido su palabra, tanto
en la formación de sus hijos como en las tamizaciones. O sea, ¿qué pasa? Que Dios cumple sus promesas y acompaña a su pueblo en todo momento. Y aquí Dios le asegura a Jacob que no va a estar solo en Egipto. Y allí cumplió su promesa de multiplicar la descendencia. O sea que esto nos hace un llamado a nosotros, los creyentes en Cristo resucitado, a confiar en los caminos de Dios. Y si a veces no son claros o son inesperados, que tengamos fe verdadera en Él, porque Él nos va a sacar, nos va a cumplir con sus promesas. Y Él no abandona a los que le obedecen, incluso en otras tierras, en otros países o en situaciones desconocidas. No sé qué yo pueda pasar, pero siempre Él va a estar ahí. Dice Génesis 46:28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José. No envió a Rubén, el hijo mayor, el primogénito, porque había fallado. Inclusive su primogénito Rubén se apartó mucho tiempo y le dijo: ven, Judá, porque cumpliste, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. O sea, Jacob le indicó un punto de encuentro que sería Gosén, ya que el faraón le entregaría esa zona para que habitaran allí, en esa región de Gosén, porque Gosén queda alrededor del río Nilo y es una zona, es un triángulo fértil, un delta muy fértil para pastorear ganado, porque sabía que ellos eran ganaderos. Creciente fértil. Una creciente fértil. Y estaban lejos de las grandes ciudades o principales ciudades egipcias, porque pues los egipcios no querían mezclarse con los hebreos. Entonces, de esa forma, los hebreos tendrían un estilo cerrado de vida pastoril en las tierras de Egipto. Y José unció su carro, o sea, lo unció. Unciar simboliza, se puso a disposición y prontitud del encuentro con su padre y preparó y equipó su carro para ese viaje o esa misión a José. Esto incluía colocar y ajustar los caballos y las mulas para llegar rápido, asegurarse que todo estuviera listo para su desplazamiento al encuentro con su padre. Y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello. José, imagínense ese amor, ese gozo de tantos años no ver a su padre, abrazarlo, amarlo, y dice que lloró largamente en su cuello. Pues imagínense todo ese dolor. Ya un corazón sano, pero con todo ese amor para darle. Una invitación para que los hijos en este tiempo vuelvan a sus padres y madres, y las madres a sus hijos y a sus hijas. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré yo y lo haré saber al faraón. Mire cómo José comprende el movimiento de un gobierno y reconoce la autoridad de Egipto. O sea, él no actuó en irrespetos, él respetó las autoridades y las normas. José mostró respeto al afirmar formalmente al faraón, lo que refleja la importancia de reconocer y respetar las estructuras de autoridades vigentes. O sea, en nuestro trabajo debemos respetar a nuestros jefes, a nuestras autoridades, debemos respetar en nuestra iglesia, debemos respetar en nuestro hogar. Hijos deben respetar a sus padres, no pueden faltar al respeto a sus padres, porque sería como faltarle respeto al mismo Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y los padres no pueden faltar al respeto a sus hijos, porque hacen parte del gobierno. Se dice que se debe sincronizar la familia. Ahora, ¿usted por qué va a hacer su vida familiar como un infierno? No. Usted debe hacer de su vida familiar amor, paz, tranquilidad, gozo, porque la vida en la tierra es muy corta. Es así. ¿Y qué tal usted amargando a su familia? No, ahí es donde Dios te invita a ser maduro y a disfrutar los bellos momentos, a disfrutar el almuerzo en familia, a disfrutar el desayuno, una cena, una película, a compartir en amor y en paz, en conjunto con el Espíritu Santo. Y le dijo: y le diré, José le dice, y le diré al faraón: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. O sea, José es inteligente porque le dice al faraón: no vaya a cambiar, mire, ya está mi familia, está todo lo mío,
por favor, estoy rindiendo su autoridad y comunico que están allí para su protección y supervisión. O sea, aquí es inteligente José porque dice el faraón que ahora va a ser el protector allí. Porque como él nombró a Jehová nuestro Padre como padre de la casa de Egipto, o sea, reconoció a Jehová, ahora reconocería la herencia de Jacob y la corresponsabilidad del pacto abrahámico. Y le dijo: yo, José, muestro respeto y transparencia ante ti, el faraón, asegurándote que la llegada de mi familia no va a representar ninguna amenaza, sino que es parte de un plan de sobrevivir de la hambruna. O sea, le aclara, el hecho de que venga aquí no es que le vayamos a quitar las tierras ni a la guerra, no. Esta comunicación está justificando a José al faraón la presencia y el asentamiento de los hebreos o israelitas en esa tierra de José. Y como el faraón es correcto, le dice: lo que he concebido, así sea. Y ahora Jacob te está diciendo a ti que como hay personas que confían en tu trabajo, en tu acción, en lo que haces, a que tú como creyente en el Señor Jesucristo demuestres transparencia y una comunicación clara. O sea, no te guardes las cosas. Si tú estás haciendo el trabajo y tu obra en tu trabajo normal, tú tienes que ser transparente con tu jefe. No puedes ocultarle, porque estarías ocultando arriba. ¿Y qué pasa? Que si tú te guardas las cosas o haces malas cosas, eso te va a llevar a malentendidos y vas a perder la confianza en el trabajo. Y en la vida moderna actual, todo se basa en los contextos laborales claros y honestos, en nuestras comunicaciones y en nuestra forma de actuar. Recuerde que el creyente es propio en su testimonio. O sea que si el creyente actúa mal, es el diablo, así de fácil. Entonces, José prepara todo, lo comenta al faraón y ayuda a su familia en hambruna. Eso nos dice que debemos estar dispuestos a apoyar y acoger a las personas que necesitan ayuda, nuevas oportunidades. Y Jacob lo creyó y cree y coloca la confianza de sus planes a largo plazo. Y usted está diciendo hoy: confía en mí, coloca tus planes a largo plazo. Tú estás ayudando a la gente, estás siendo testimonio, yo te voy a bendecir. Y mire cómo esta historia del pasado nos muestra que en el presente, a pesar de las dificultades que José y Jacob, ellos confiaron. O sea que nos dice: hoy en una reunión familiar debemos confiar, orar en Cristo y mantenernos íntegros. ¿Por qué? Porque hay un plan mayor. Hay un plan mayor y un propósito en tu hogar. Dile: tengo paciencia en los tiempos de incertidumbre, porque tú, Jehová, me bendecirás. Dile: tengo paciencia en tiempos de incertidumbre, porque tú, Jehová, me bendecirás. Y mire que el faraón le dice en Génesis 46:32: y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Claro, usted viaja con todo lo que tiene, o deja una parte en protección de un retorno. O sea, usted debe ser sabio en cómo invierte y gestiona sus propiedades, sus finanzas, su vida. Y aquí ellos se llevaron todo. O sea, la tenían clara, no iban a volver a Canaán. Y cuando el faraón los llama y les dijere, le dice José: muy atentos, no cometan error, le dice: ¿cuál es vuestro oficio? Ustedes, hermanos míos, le dirán al faraón de forma clara: desde nuestra juventud, tus siervos, hasta ahora, mis padres y los padres de mis padres fuimos pastores de ovejas, así como David fue pastor de ovejas. Y a fin de que moréis en la tierra de Gosén, el faraón le va a asignar unos límites al ganado. Esto es lo que nos quiere decir: que cuando nosotros trabajamos, recibimos un límite, una casa, un apartamento donde vivimos, un techo. Y esos techos son límite para pastorear. Dios lo que te está diciendo ahí es que tú debes usar tu altar, tu casa, para llevar la palabra de Dios, para hablar de Dios, para leer la palabra. Y te está definiendo los límites para que el mundo, el faraón, el mil uñas no entre a tu hogar.
Por eso tú te cuidas de malas películas, te cuidas de tener apostasía en tu hogar, de actuar mal. Entonces aquí le está diciendo claramente a José: mantengan su casa y sus límites, que José gocen en comunión con Dios. Porque para los egipcios el pastorear, o sea, llevar la palabra, hacer la obra, es abominación. Porque recuerden que el mundo, que Faraón estaba gobernado por 4 entidades demoníacas en ese tiempo. Entonces, por eso no podían convivir con los hebreos y asignaron esa zona. O sea, ¿qué sucedió? Gosén quedó santificado. Oye, qué maravilla sería ir a Israel, a Gosén. Imagínese usted en Israel, viviendo en esos límites, al lado del río Nilo, porque Egipto es hermoso, y el río Nilo. Entonces, así como esos ríos de agua viva, Dios te está diciendo en tu hogar: aviva el tiempo, avívalo. Esto es lo que hoy nos trae. Nos dice el Señor que aprendamos a respetar a Jacob, nos dice que aprendamos a tener una madurez espiritual, nos dice que debemos vivir por fe y confianza en Dios, nos dice que debemos descender a un lugar que sea difícil del mundo. Ahí estará Dios, habrá un propósito. Dios te dice: confía en tus propios recursos, creyendo en Cristo Jesús de que podrás, que hay una provisión. Dios te dice: en tu familia se extiende la bendición de Abraham. Dios te está diciendo hoy: ten fe y obediencia para que tú, con tu testimonio, impactes y bendigas tu familia. Dios te está diciendo que hay un propósito para ti, inclusive si hay lugares de prueba o marginación en Egipto, o sea, en el mundo. Dios te está diciendo que empieces a pastorear, o sea, que empieces a llevar la palabra a otras personas. Eso significa pastorear, sembrar la palabra. Y si Dios hizo de Jacob una gran nación, que es Israel hoy, ¿qué no hará por nosotros? Entonces dile: Señor, estoy aquí, vamos a orar. Dile: Padre Celestial, estoy aquí para bendecirte, para decirte que vivo por fe, por amor, y una convicción que me lleva a amarte cada día y cada día. Señor, confío en ti, confío en tu palabra, confío en el Viejo y el Nuevo Testamento, confío en el Génesis, que se activará en mi vida. Y hoy, a los finales de los capítulos de Génesis, quiero establecer un pacto abrahámico contigo y decirte que solo a ti serviré, solo a ti, Padre, y que te reconozco como mi único Dios, mi único Salvador, por medio del Señor Jesucristo, que me redimió en la cruz del Calvario, y que por medio de su sangre fui salvo. Y soy salvo, y habitaré en las habitaciones celestiales. Espíritu Santo de Dios, establece en mí un altar, establece en mí esos límites para que tu altar prevalezca. Firmo y sello mi hogar, mi casa, para que sea altar. Y Señor, afirma con tu sangre, que tiene poder, mi hogar. Levanta vallados de protección de ángeles, arcángeles, querubines y serafines, en protección de cada miembro de mi familia, aquí y afuera. Señor, y úngeme a través del un tabá, y séllalo para que el espíritu de vida prevalezca.
La sangre de Cristo tiene poder y hoy ha sellado mi hogar. Amén. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho. Gracias hoy.